Voy a tomar un versículo muy cortito. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tú te imaginas a Jesucristo clavado en la cruz, sufriendo, con todos delante de él, la autoridad religiosa que lo había condenado? Y que voltee el Señor y diga, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me llamó la atención por el tema que el Espíritu Santo me dio para el día de hoy. Es un tema muy sencillo. Solamente te pido una cosa. Dispón tu mente solo a escuchar. Si tienes un cuadernito, anota lo que te habla el Señor, pero no estés comparando con lo que eres ahorita con lo que te va a mostrar el Señor. ¿Sí? Porque si no vas a bloquear. Quiero que vayas conmigo poco a poco al día en que Cristo te llamó. Cuando sentiste ese llamado personal. No el que tú decidiste cuando te traían a fresas a las reuniones, sino que hayas sentido verdaderamente en tu corazón un llamado. Yo te platico. Yo desde niño, se los he comentado a ustedes, cuando yo hice mi primera comunión, yo le dije a Dios, quiero que entres en mí. Es impresionante, un niño de 10 años. Pero la catequista me dijo, tus ojos y pídeselo con todo tu corazón. Y lo hice. A partir de ahí, empecé a experimentar una búsqueda insaciable de Dios. Pero no tenía yo quien me enseñara. Pero sí tuve un distintivo en la vida. Un distintivo. Un día me quise emborrachar. Como mis amigos se emborrachaban, pues yo dije, yo también le entro. Me tomé 2 whiskies con agua mineral. Acabé. Cuando me fui a la casa, uno de mis amigos me dijo, cuando te acuestes, un pie lo bajas de la cama y tocas el piso. Si no, te vas a marear más. Pues bajar un pie, que hacer maniobras. Hermano, el siguiente, una cruda que a la fecha no entiendo por qué me emborrachan. De verdad te lo digo. A lo mejor tú borracha estás muerto de risa, pero yo te digo mi experiencia. Yo sí me paro bajo la cruz y decir, Señor, bendíceme con tu perdón porque no es lo que yo hacía. Y yo creo que la mayoría del pueblo cristiano no sabe qué decidió cuando recibió a Cristo. No sabe por qué tiene una necesidad de vacío, que alguien lo llene. Si yo reparto una hoja, te digo, escríbeme en esa hoja, ¿qué esperas de Cristo?
Yo creo que la mayoría de las respuestas va a ser vida eterna, más o menos. Y eso nos encierra en un callejón que no alcanza a visualizar lo que contiene verdaderamente el evangelio del reino de los cielos. ¿Están vivos? No tenemos ni idea. El tema de hoy se llama Entrégale al Señor tu plan de vida. Quiero que se lo digas al de al lado para que te aprendas el nombre. Dile, entrégale al Señor tu plan de vida. ¿Cómo se llama el tema? ¿Tú que dices sí o no? Tú tienes un plan de vida. El que vives cada día. La pregunta es, ¿quién lo diseñó? Yo llevé muchos años mi plan de vida. ¿Quién lo diseñó? Yo. Yo. Hasta que se me reveló que mi plan de vida yo lo tenía que entregar a aquel que me llamó, pero lo hice por fe. Nadie me explicó. Lo único que puedo decir es lo siguiente: entra, Señor, tu plan de vida, porque en el plan que llevas, tu éxito es limitado. Tu plan de vida que salió de tu corazón y de tu intelecto es un plan limitado. Y muchas veces le estás echando muchos kilos a un plan de vida que no va a pasar de la pantalla. Y muchas veces a tus hijos les inyectas tu plan de vida sin saber que tu plan de vida no se va a cumplir. O si se cumplió, se acaba cuando tú falleces. Entonces, ¿tu plan de vida es eterno o tiene límites? Piénsalo. Quizá tu plan de vida parte de tu juventud y toda tu juventud inviertes en algo que no sabes si va a caminar. ¿Cuántos se dedicaron al fútbol? Y cuando estaban a punto de brillar, tuvieron una lesión y ya no pudieron. Tu plan de vida fue casarte, pero sin tener el tamaño ni la estructura suficiente para sacar adelante tu matrimonio. Entonces, tu plan de vida de matrimonio fracasó. Todo esto tiene que ver con Jesucristo. Por eso, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Te lo cambio de tiempo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hicieron. ¿Cuántas veces le echas el ojo a un chavo? Con este sí me caso. Estableces un plan y no te casas. Frustración. ¿Cuántas veces en tu plan de vida te propusiste tener hijos y no sabes qué hacer con ellos? ¿O en tu plan de vida que tú querías no se cumplió?
Porque a lo mejor tenías un plan de vida de mucha prosperidad. Resulta que en Estados Unidos hubo un presidente que dijo, las cosas cambian, te voy a compuestos ahora. Y tu plan de vida ya no funcionó. Yo esta madrugada oraba y le decía, Señor, ilumina a nuestra presidenta, que el éxito no está en su inteligencia. Solamente hay uno que te puede dar el éxito, se llama Jesucristo. Pero como le tienes miedo, como no te atreves a dar un paso, porque no sabes a dónde te lleva, dice el Señor, esta palabra es para ti hoy. Porque ya lo dijo el Espíritu de Sarita. Yo no entendía lo que es ser luz, pero alguna experiencia por el Espíritu Santo, ¡pum!, la aterrizó y dijo, ahora sí entiendo. Por eso quiero que pongas tu mente tranquila. No va a haber amenazas, va a haber enseñanza. No va a haber exigencias, solo una decisión. ¿Están listos? Vamos a ir a Génesis. Ella sabe por qué lo digo. Capítulo 2, versos 15 y 17. Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. ¿Están listos? Dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y dice que sopló en él su aliento. Entonces, primera pregunta, ¿quién le dio vida a ese ser humano? Dios. Tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Algunos traducen paraíso. Fíjate que nuevamente me di a la tarea de investigar lo del jardín del Edén. Significa un lugar apacible, un lugar de deleite. Repítelo conmigo. Significa jardín de Edén. La palabra Edén significa un lugar. Un lugar. No lo vi. Un lugar y apacible. Y lo puso en el jardín del Edén que Dios dio para el hombre creado por él. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Quita el nombre de Edén y pon lo que también significa Edén y vamos a repasar juntos el versículo. Dios el Señor tomó al hombre, no dice a la mujer, y lo puso en el jardín donde hay que. ¿Qué pasó? ¿Ya se me olvidó? Está bien, todo el mundo habla. Con que lo entiendas, un lugar agradable, un lugar apacible, un lugar de deleite. ¿Sí o no? ¿Para qué? O sea, ¿cuál era la responsabilidad que Dios le dio al hombre creado por él? Cultiva y cuida. Cultiva el jardín y cuídalo. Ese jardín de Edén lo diseñó Dios para el hombre. Síganme.
Quítate muchos pensamientos. Lo diseñó Dios para él, pero para el hombre criado por él. En ese lugar estaban Dios y el hombre. Todavía no había mujer. Pregunta, ¿cuál sería la característica que tú descubres en el hombre creado por Dios? Si tú vas a la Biblia, allí te vas a encontrar un capítulo que habla del amor. Pero si te vas también a la primera carta que el apóstol Juan escribió, dice, Dios es amor. Ok, Dios es qué? Amor. ¿Qué había en el jardín del Edén? Pues las características de Dios, de lo que Él es. ¿Y Él es qué? Entonces, en el jardín del Edén está repleto de Él. ¿De quién? Él fue el que lo construyó. Ese es el origen. Tú ya puedes identificar. Entonces, el propósito que Dios, cuando formó, tomó y estableció al hombre, le tuvo que construir un lugar especial en donde el hombre manifestara las características de Dios. ¿Sí o no? Oigan, si voy rápido, levanten la mano y dicen, ¡ay, ay! Repítemelo. Estoy diciendo por el Espíritu, a ver si lo puedo repetir. ¿Sí me explico? Entonces, en ese jardín de Edén había amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza y dominio. ¿Qué es templanza? Dominio propio. Entonces, si Dios en capítulo 1 del Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y le construyó un jardín de Edén, ese jardín de Edén tenía que reunir las características de lo que es Dios. ¿Sí o no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. ¿Sabes lo que es templanza? Dominio. Tú imagínate por un momentito que tú eres aquel hombre que Dios formó y que sopló en ti su aliento de vida. Y que el Señor te construye un lugar donde te pone. ¿Qué vas a reflejar tú como creación de Dios? Lo primero que es amor. Pero ¿es el amor concebido como es ahora? ¿O es el amor original que participó en la formación de todo? ¿Vamos bien? Cuando yo estaba meditando, me surgió una pregunta. Cuando ese hombre creado por Dios, con las características de Dios, recibe a la mujer, que se va a respirar en el jardín del Edén a través de ellos? Amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, fe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cuando tú te casaste fue lo mismo? Sí, claro, pastor. Un poquito igual. No hubo amor, pero hubo odios. No hubo amor, pero mal carácter. No hubo amor, pero hubo patadas. No hubo amor, pero hubo untadas de mamá. Y súmale. Tú que eres casado y casada, piénsalo. La pregunta es: ¿por qué no fue nada igual? ¿Por qué alguien metió la pata y estorbó el plan de Dios? ¿Sí o no? Y tú y yo nacimos en un plan que Dios no diseñó. Puedes repetirlo. Yo nací fue el plan de Dios. Y pues ahí me defiendo. No voy a quitar ese versículo. Quiero que se enfoquen. Lo hizo en el jardín donde no le faltaba nada al hombre creado por Dios. Un lugar de disfrute, un lugar de gozo, pero falta una característica muy importante. Yo he pensado tomar el pasaje de cuando el Señor los manda sin lunch, sin cartera, para entrenarlos y les dio autoridad sobre Satanás, les dio autoridad de enfermedades, sí o no. Y decía, no, se lee parísimo, pero cuando tienes al endemoniado enfrente, que lo único que vas es asustarte, te mete miedo, luego a veces vives con uno de esos y duermes con uno de esos y le prestas tu cuerpo a uno de esos. Amén. Pastor, entonces, ¿para qué está escrito eso? Para que tú y yo comprendamos cómo fue el principio. Están vivos. Y lo que estamos viviendo ahora es una copia al revés. Pero otra cosa que me cuestionaba yo y le preguntaba al Señor, conversando con él sobre el tema, le decía, oye Señor, entonces cuando tú decidiste formar una mujer para que fuera la ayuda perfecta para el varón, ¿también la metiste en el jardín del Edén? ¿Sí o no? Sí, porque la hizo Dios y sopló en ella su aliento de vida y la preparó para que fuera ayuda idónea. Entonces, cuando yo me casé con mi esposa, yo no reuní esas condiciones, pero mi esposa tampoco. O sea, entonces vivimos de milagro, ¿sí o no? Vivíamos de milagro. Pero cuando el Señor intervino en nuestras vidas, la cosa cambió. ¿Sabes por qué murió Cristo en la cruz? Para hacer un cambio en ti. Y tú le sacas. Y tú no quieres oír ciertas cosas. Lo cambias por un partido de fútbol. No quieres oír. Vives acomplejado.
Te cuesta entender que Dios debió meter su mano en Nicolás Romero. Por eso sigues viviendo aplastado. Dijo el Señor, hay que sacarlos. Llévatelos a huevo y toca. Pues a ver si el ego de Nicolás cambia. Porque tú tienes plan de vida y dice el Señor, para que yo pueda cambiar tu propósito de vida, clava en la cruz tu plan de vida. Clava. No, es mucho riesgo. Te ves como sotana, ya con una sotana aquí. ¿No? Y luego te ves con una biblioteca aquí. No, dice el Señor, la Biblia yo la voy a escribir en tu corazón. ¿Sí o no? Cuando escribe en tu corazón, necesitas abrirla porque vas a ser libro abierto para el mundo. Un libro sin pena de dar un testimonio fuerte. Un testimonio que te avergüenza, pero que el mundo sepa la mugre donde me sacó el Señor. Una vez mi esposa y yo tuvimos una reunión con compañeros muy queridos de la iglesia donde venimos. Y platicando, nuestra primera iglesia, platicando con él, le digo, oye, a mí no, ¿dónde andabas tú recién casado? No, 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 ni me lo recuerdes. No, ni hables de eso, cambia el tema. Le di un codazo al negro y dije, no ha nacido de nuevo, anda de disfraz en disfraz, porque el que nace de nuevo le urge comunicarle al mundo lo que y a dónde lo ha llevado Cristo. ¿No te debe dar vergüenza? ¿No te debe dar vergüenza? Al contrario, va a ser un instrumento de poder para decirle a la gente, si a mí me cambió, te puede cambiar. ¿Sí o no? Pues va siendo más sencillo. Volviendo al tema, un lugar llamado Jardín del Edén, en donde había dulzura, paz, tranquilidad y todas las características de Dios. Solamente le dio una responsabilidad: cultiva y guarda. O sea, ¿qué necesitas? Dios el Señor le ordenó al hombre. Fíjense que esta traducción dice de no. ¿Ok? Puedes comer de todos los árboles del jardín. Primera pregunta. Si yo creo que la Biblia contiene la palabra de Dios y creo en ella, yo tengo que aceptar que cuando Dios el Señor creó al hombre, ya le tenía todo un cultivo. ¿Sí? Porque la Biblia no dice que lo puso a trabajar y sacó el chipote y me trabaja, sino que estaba listo. Todo estaba listo. Dilo conmigo. Dios tenía todo listo para el hombre. Alguien rompió ese orden.
porque dijo cultívalo y consérvalo. Si el hombre no lo cultivó, no lo conservó, perdió lo que Dios hizo para él. Y yo nacimos en esa condición. Por eso fuimos a la escuela, a la universidad, para que prepararan y pudiéramos entrar al mundo sin Dios, pero sí un mundo con mucha religión, porque el mundo con mucha religión no le quita el trabajo al hombre, al contrario, está trabajando, da duro, quieres nueva, dale duro, dale duro, y te traen con mente formada desde la perspectiva de la necesidad del hombre para enfrentar el mundo. Y el hombre no tiene la victoria sobre el mundo. ¿Sí me van siguiendo? No voy muy acelerado. Solamente les voy a citar un versículo que dice: en el mundo tendrán aflicción, pero alégrense, yo he vencido al mundo. ¿Sí o no? Miren, les doy una tarea que no van a cumplir, pero lo quiero justificar ante el Señor. Ay, pero es que no llevé. Ok, repite amigo, lee capítulo 1 y 2 para descubrir lo que hizo Dios con el hombre. Repítemelo. Capítulo 1 y 2 para descubrir lo que Dios hizo con el hombre. Yo me quedé de 6. Cuando el Espíritu me iluminó y lo vi, tenía que haber un papá. Casi ya les di la solución del examen. Tenía. Porque si Dios lo formó, tenía la responsabilidad de formar a su hijo. ¿Están vivos? ¿O están como dormidones, oiga? Si Dios tomó al hombre y sopló su aliento de vida, entonces Dios tuvo que formar al hombre. ¿Sí o no? Síganme. Y hasta que lo formó, cuando el hombre estuvo listo, le hizo una mujer. Y hoy casas por calidad sexual. Sin fin, si tú lo papá o lo como Dios. Y resiste a una mujer que no sabes si la formó Dios o la formó su papá, su mamá. Por eso cuando te casas y de repente ves a tu esposa reaccionar, dices, híjole, vi a tu mamá en ti. Pues córrele, mijo. Córrele. Entonces, lo que tú y yo somos el pro de un matrimonio Dios que vida en un óvulo y nosotros nacimos. ¿Sí o no? Pero ¿qué hizo Dios? Formó a su hijo a su imagen y semejanza. ¿Está claro? ¿Qué hizo tu papá y mi papá contigo y conmigo? Nos formó a su imagen y semejanza. Es decir, igual a sin Dios.
Si no está Dios, está Satanás. Por eso, que se no, pues por, por mi doy, mi paz, agárrate de la Cristo. Hay problemas en tu casa, agárrate de la paz de Cristo. Dice, nada más déjame fuerte, pero usted me defiende. Déjame formarte. Dios no se equivocó. Cuando calificó a Adán, dijo, está listo. Adán, yo cultivé todo para vivir. Pásate de él. No. Pero le dio autoridad sobre todo. Y es ahí donde tú te atoras. Porque si tuvieras un endemoniado, un pastor, un endemoniado, no estás formado. Y te formó el diablo y te mete miedo. Deja que te pisoteen. Porque qué tal si te quedas sin trabajo. Dice Dios, levántate. Levántate. Llevas a mi espíritu. Chance de tiempo. Ay, no, estos ya van muy para allá. Por eso tenía que traerte a lo que era en el principio, para que perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, porque no se dejaron formar. Dieron una patada y me clavaron en la cruz. ¿Sí me va siguiendo? Cuando tú le dices que no a Cristo, es porque no quieres que te forme. Y fácilmente le das una patada. Y no lo clavas en la cruz, porque te falta la cruz y el martillo. Pero el clavo ahí lo traes. Dice el Señor, porque te han enseñado que el hombre fue criado como basura. Y dice Dios, yo no hago basura. Lo que pasa es que el diablo sabe que en el momento que yo levante a este varón con poder, pone a temblar al diablo. ¿Sí o no? Entonces, Señor, el matrimonio diseñado por ti debe ser un jardín de Edén. ¿Qué volé? No oigo. ¿Y por qué no le permites a Cristo? Por eso fue clavado en la cruz, porque dijo el diablo, tu autoridad no la permito, porque a mí me fue entregado esto. Por eso vas a entender las tentaciones en el desierto. Entonces, pastor, Jesucristo vino a un planeta gobernado por Satanás. Sí. ¿Donde yo nací? Sí. Pero te vino a dar la oportunidad de que tú decidas. ¿Estás vivo? Entonces, ¿por qué le dices que no a Cristo? ¿Por qué? ¿Le tienes miedo? Satanás te llena de temor, te llena de miedo.
para que no des el paso a Cristo. Es bien sencillo. Un día Gillas preguntó, ¿por qué le cuesta tanto a los hombres obedecer a Dios? Pues pregúntales. La respuesta es porque les gusta sufrir. Ok, verso 17. Conste que en el 16 dice, puedes comer de todos los árboles. Pero fíjate lo que dice el 17 y comienza con la palabra pero. ¿Y el pero qué dice? Cancela lo anterior. Pero la única condición es que no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta aquí. Pastor, ¿qué es el conocimiento del bien y del mal? Pues te contesta el Señor, cuando yo puse a mi creación en el Edén, ¿qué conocían? ¿El bien y el mal? ¿O solamente el mal? ¿O solamente el bien? Solamente el bien. ¿Sí o no? Pero si se alimentan de ese árbol, entonces van a conocer lo que es el bien y lo que es el mal. Y ustedes van a decidir. Mira, ¿sabes lo que estoy viendo? Lo digo para tratar de aterrizarlo. Un árbol tiene que ser plantado en la tierra. ¿Sí o no? Un árbol tiene que ser plantado en la tierra. Entonces, cuando dice, hay otro árbol que tú no conoces, es que ya estaba plantado en la tierra. Y es aquel que convenció al hombre y a la mujer de darle la espalda a Dios. ¿Sí o no? Pero cuando le da la espalda a Dios, el hombre que prefirió obedecer a ese árbol, en vez de obedecer la palabra y la advertencia del que lo creó, le dio la autoridad. ¿Sí me van siguiendo? Entonces ya estamos conjuntando varios puntos claves. Si tú no te casaste en la dimensión perfecta de nuestro Padre Dios, ¿con qué autoridad vas a gobernar? Más bien eres gobernado según la costumbre. Pero como la costumbre del mundo está en engendrar chavas sin papá, entonces mami se hace cargo de educar a los hijos. ¿Y dónde está papá? No está. Por eso cuando te hablan de Dios como padre, ni entiendes que te hablan porque no sabes lo que es un padre. Y la pregunta es, ¿no te casarías con uno que no tuvo papá? ¿Qué esperas de él? ¿No te casarías con alguien que aplicó la sabiduría humana para educar a sus hijos? ¿Qué esperas de él? Vas a andar chillando luego. Si no es que ya te acabaste los clines. Pero es un punto clave que tú y yo necesitamos entenderlo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate lo que trae
una palabra de perdón. Por eso dice el Señor, búscame, búscame, quiero cambiarte, quiero transformarte, búscame. Y te da miedo conocerlo, te da miedo, te paralizas. ¿Por qué? Porque fuimos educados a seguir un camino establecido por el mundo, no por Dios. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que de él comas, sin duda que, sin duda que, en otras palabras, yo te di mis mandatos. Oigan, Dios solamente dio un mandato, ese, no comas esto. Fue todo. Porque el hombre estaba formado según Dios. Dijo, ten cuidado, porque cuando comiences a alimentarte del otro árbol, que significa tu propia inteligencia, me abandonas a mí y entonces sin duda, último renglón, sin duda, sin, sin duda, ¿quién acarreó la muerte? ¿Dios o el hombre? Y todas las veces que Cristo te invita, dices que no. ¿Sabes por qué? Porque prefieres la muerte. Porque prefieres un matrimonio muerto que vivo. Porque un matrimonio muerto te permite hacer lo que se te pegue la gana. Y siempre tienes una justificación. Te lo dice el Señor, por eso me llevaron a la cruz. Porque Satanás sabe que yo vine a transformar al hombre creado por ti, Satanás, pero que lleva mi esencia. Amigos, perdónalos, Padre, porque no saben lo que deciden. El árbol de la ciencia del bien y del mal parte de un principio. Tu inteligencia humana abandona la sabiduría de Dios y mete la inteligencia humana. Y es el resultado de lo que tú y yo somos. La pregunta es, ¿vas a aceptar lo que Él hizo? Y por lo que Él hizo por ti, ¿lo clavaron en la cruz? Porque cada que tú le dices no a Cristo, lo clavas más. Cada que le dices que no, lo clavas. Porque en vano vino y acaba siendo un estorbo para ti. Pero esa tarea que yo te dejé, te vas a dar cuenta de la obra de Dios como creador sobre su Hijo creado y formado por Él. Yo no lo había visto y está clarísima la función de Dios. Tú puedes decir, bueno, pero Dios no es mi Padre. Pues entonces cancela el Padre Nuestro, chica. Porque así comienza, Padre. La necesidad que tienes en tu interior, solamente Cristo te lo puede sanar y cumplir. Ya no te defiendas, ya no metas la cabeza en lo que dice la Biblia. Adán fue establecido por Dios y fue colocado en un punto especial del planeta Tierra en donde Satanás no tenía injerencia.
¿Están vivos? Oigan, voy muy rápido. Te lo repito, el hombre y la mujer creados por Dios fueron establecidos en un punto creado por Dios, en donde solo estaban el hombre creado por Dios, la mujer creada por Dios y el que los creó. ¿Sí o no? Pero el hombre creado por Dios se envalentonó, fue engañado y le dijo a Dios: no te necesito. Y lo corrió, porque ya había capturado al hombre creado por Dios. Tú y yo somos ese producto. Si tú no entiendes que estás capturado, puedes usar una prueba sencilla. ¿Qué tanto abunda la mentira en tu vida? Tú así nomás ponte el termómetro. ¿Qué tanto abunda la mentira en tu vida? Ay, no, son mentiritas blancas. Pero dice Jesucristo, dijo, Él es padre de mentira. Juan capítulo 8. ¿Qué tanto le das por su lado al que vive en la mentira? Si tú vives en la luz y en la verdad de Cristo. Podríamos decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque cuando Cristo captura tu vida, te vuelves en un patriarca de la verdad. No tienes que andar disfrazando nada. ¡Pum! Él es la verdad. Por eso dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? Entonces, sin Cristo andas en un camino incorrecto, estás en la mentira y muerto. Por eso nada más el tiempo espera que te mueras y te echan abajo. ¿Está claro o le seguimos? O sea, ¿ya le paramos? Qué bueno. Claro, como el partido de fútbol es a las 7, síguele, pastor. Sí. Tú síguele, pastor. Ok. Mira, un punto que anoté allí que lo tuve que buscar. ¿Qué autoridad había en el jardín de Edén? Quiero escucharlos. O sea, que lo construyó, ¿no? Se lo repito por algo que vale la pena remarcar. ¿Qué autoridad había en el jardín de Edén? Y entonces, ¿qué hacía el hombre? Estaba siendo formado, ¿sí o no? ¿Para ejercer qué? ¿Para ejercer qué? Por eso el diablo te entrena para hacer lo contrario. Ah, entonces aquel que me prometió amor y yo le entregué mi cuerpo fueron puras falsedades. Chécalo en tu vientre y dime dónde está. En ese jardín de Edén estaba una única autoridad del Creador y estaba el hombre que había formado siendo enseñado para ejercer autoridad. ¿Están vivos? ¿Están vivos? ¿Seguro? Hubo un pasaje que Sarita por el Espíritu Santo expuso.
Le dijo a los discípulos: vayan, compartan el evangelio. Yo les doy autoridad. No lleven bolsa, no lleven tarjeta de crédito, no lleven cambio de ropa. Ahí lavan su ropa en el río. Compartan el evangelio. ¿Qué es evangelio? Las buenas noticias del reino. ¿Qué es reino? De Dios. Y el que quiere entrar, invítenlo. Si no quiere entrar y te desprecian, salte de ahí. Salte de ahí. Y si es cierto, tienes que meterte. Oye, espérame. Sarita lo ejemplificó muy bien. Oye, ¿no llevo un lonchecito? Oye, ¿y un cambio de ropa? ¿Y una toallita para cuando me meta a los arroyitos y al río? ¿Y cómo me mandas? ¿Y a qué casa me vas a mandar? Oye, si tú no entiendes que en el poder de Dios esa gente estaba siendo enviada, entonces no entiendes el evangelio. ¿Por qué razón? Porque hay otro versículo, otro capítulo, en donde dice que eran como 5,000 las personas que siguieron a Cristo y no les llevaba comida. No es así como un amigo judío, son mitos. Y yo creo que sí son mitos, porque no crees en el poder de Dios. Lo que te está mostrando la Biblia es que donde Dios dice es. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos? Denles de comer, que tienen 3 días que no comen. ¿Qué le contestaron los discípulos? Ni con el salario de un año alcanza para comprarles comida. ¿Qué le estaban diciendo al Señor? Estás loquito, estás loquito. ¿Por qué? Porque el Señor habla en una dimensión y los discípulos estaban en otra. Ellos estaban en lo material y el Señor estaba en lo espiritual. Y lo que Cristo vino a hacer contigo es sacarte de lo material para llevarte a lo espiritual. ¿Sí o no? Materialmente, ¿qué había en ese campo de 5,000 hambrientos? Bueno, 5,012 más él, 5,013. ¿Qué había? Un niño con 2 peces y 5 panes. Fíjate, lo material, cómo lo multiplicó hasta 5,000 veces. Y más, porque quedó la evidencia de que sobraron 12 canastas de comida. ¿Sabes la impresión cuando los mandó? Mira, necesito achicar esto porque si no nos amanecemos aquí. Pero déjame decirte una cosa. Cuando el Señor llamó a los primeros discípulos, les mostró su poder. ¿Sí o no? Los que no habían pescado, ahora pescaron grandes cantidades. Lo siguieron. Ok, te pregunto, ¿esos pescadores no tenían un plan de vida? No, convencidos, ¿sí o no? ¿A qué los invitó Jesucristo? Sígueme. Y estos dijeron, no, si este multiplica la comida, hay que seguirlo. Y anocheció y no los mandó a pescar. Y siguió, y siguió. Lo único que estaba haciendo el Señor al llamarlos era: cambia tu plan de vida. Oye, duele, pero duele, duele.
Bájate conmigo a la historia. Te dice el Señor, casado y con hijos, sígueme. ¿Te sigo? Sí, sígueme. Déjame avisarle a mi vieja, sígueme tú. Y se van tras Jesucristo. Y en la noche, ¿cómo le aviso a mi esposa que ando tras este? ¿Me creerá? Segunda noche, ya no le avisé. Tercera noche, no le avisé. Entonces, ¿cambió su plan de vida? ¿Sí o no? Pero quiero que me contestes con el corazón en la mano, ¿para bien o para mal? Por eso al principio, el plan de vida de los pescadores en Cristo era un plan con objetivos a muy corto plazo. En otras palabras, no duradero. Pero cuando Cristo interviene, les ofrece un plan de vida para la eternidad. Pero un plan de vida para la autoridad que Dios tiene diseñado para sus hijos en la tierra. Tiene que ser. Wow. ¿Qué te ofrece el Señor hoy? Yo te dije que vas a tener que tomar una decisión. ¿Sigues con tu plan de vida? ¿O le entregas tu plan de vida al Señor y aceptas el suyo? ¿Cuál aceptas? Va a ser una respuesta tuya. Ni vas a pasar acá, ahora pega de brincos porque estás en un plan. No, no, no. No. En el momento que tú aceptas su plan, comienzas a vivirlo. Termino con esto. Cuando el Señor les dice, sígueme, los va formando día tras día. ¿Sí o no? Y lo que Sarita decía, cuando mandó a los discípulos sin nada, era que los estaba preparando por la persecución que después de la resurrección hubo para su iglesia. No tenían chance de llevarse nada. Estaban entrenados. ¿Qué quiere hacer contigo? Entrenarte. Pero día tras día, los discípulos se mantuvieron con la mirada puesta en él. Con la mirada puesta en él. Con la mirada puesta en él. Tú tienes que hacer lo mismo. Aprende de Cristo. Pon tu mirada en él. Tómate un ratito en la mañana, abre la Biblia y aprende de Cristo. ¿Le entramos o qué hacemos? Un versículo más. Marcos capítulo 1, 1. Uno nomás, porque es como la maestra. Ahora enséñales cómo hacer la tarea. Marcos 1, 1. ¿Quieres conocer a Cristo? Lee conmigo. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí está, ahí está. Nomás lo leímos juntos. Ok. Comienzo. Ahí comenzó Cristo. ¿Qué es la palabra evangelio? Buenas noticias que trajo Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Entonces, ¿el Hijo de Dios vino por ti o no? ¿Por qué dudaste? ¿Tienes una idea? ¿Puedes contemplar a la luz del Espíritu Santo que estabas en la mira de Dios para llamarte? Y que tuvo que enviar a tu hijo, a su hijo por ti. Y tú le dices que no. Y cada que le dices que no, lo clavas en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No tienen idea la revelación que implica entender del Espíritu que Dios el Creador envió
a su Hijo por ti. ¿Y sabes lo que estás cambiando cuando le dices sí a Cristo? Término de vida por eternidad de vida. Amén. Porque el hombre fue diseñado para vivir eternamente. Por eso dijo, el día que me des la espalda, mueres. Si dice mueres, es que sin darle la espalda a Cristo, iba a vivir eternamente. ¿Sí o no? Escoge muerte o vida. O sea, no hay billete de lotería con el premio más grande. Lo que pasa es que no le das chance al Espíritu de que entiendas, el Hijo de Dios se fijó en mí, ¡wow! Pega un brinco. Pero dices un amén como diciendo, voy a seguir siendo el mismo fregado. No, no. El Hijo de Dios te trajo buenas noticias, pero no te va a obligar, te las ofrece. ¿Le entras o no le entras? ¿Por qué te lo digo? Mira, conforme fueron avanzando los discípulos, iban avanzando más y más y más. Estos iban siendo enseñados. Una vez caminó sobre el agua, ahí estuvo la enseñanza. Pedro dijo, si tú me dices yo voy, ahí estuvo la enseñanza. Si multiplicó los peces y los panes, allí estuvo la enseñanza. Si resucitó a Lázaro, allí estuvo la enseñanza. Cristo no se quiere detener con esta iglesia. Y tú le dices que no, porque no crees que tenga el poder de multiplicar lo que tienes en tu cartera. El mundo te quiere sacar a tierra nueva, cielos abiertos. Hermano, el hombre creado por Dios tiene acceso a las cosas del cielo. Y tú vives encerrado en la tierra. ¿Entiendes tu poderío? ¿Entiendes la esencia de lo que Cristo quiere hacer en tu vida? Cuando el Señor envió a los discípulos, dijo, les doy autoridad sobre Satanás. Les doy autoridad sobre las enfermedades. Saca tu celular y busca la aplicación de la calculadora y anótame cuánto dinero has gastado en enfermedades. Ya hubieras tenido, pero le tienes miedo a la muerte. Dice el diablo, ahí lo quiero tener, sujeto. Ahí lo quiero tener, sin autoridad. Que pasen por encima de él, que lo despidan cuando quieran. Ahí lo quiero tener. ¿Por qué no intercambiamos plan de vida con Cristo? Pero tiene que ser una decisión consciente. Si los discípulos de Cristo cuando los envió le hubieran dicho sí, perdón, les hubiera dicho no, detienen su preparación y se ven limitados. Lo que Cristo ofrece es algo que ni tú ni yo nos imaginamos. No te detengas, no te detengas. Es válido que le digas de rodillas, Señor, yo voy a intercambiar mi agenda contigo, mi plan de vida contigo, Señor. Tú sabes que no tengo un 5, pero voy a confiar, voy a trabajar, voy a desatar los cielos para que llegue tu provisión y yo pueda cumplir. ¿Sabes en qué te quiero entrenar? En dónde está tu fe. Tú no es para mí. Está bien, quédate con esa fe aquí. Pero es que, pastor, lo que tú me digas, lo que tú me digas. Pero si no pruebas lo que Dios puede hacer con 2 pescados y 5 panes, ya no pasaste el arroyo.
Me despido con algo. No le tengas miedo a Satanás. Declara la victoria de Cristo en tu vida. Pero declárala. Declárala. Porque entonces esta iglesia vive en la falacia. ¿Cuántos argumentos? Puro rollo, hombre, te están trabajando psicológicamente. Porque así le dijeron a Jesucristo: estás loco y re loco. Y tú no vienes de Dios, tú vienes del diablo. Cree, no te resistas. Si te da vergüenza decir, no tengo dinero, ponte de rodillas y decir, Señor, me agarro, te intercambio mi agenda, te intercambio mi plan de vida. Hoy me ajusto a ti. Y en tu ajuste, Señor, yo sé que va a haber abundancia, como lo hubo con el primer hombre. ¿Sí o no? ¿Cuántos vamos? A ver, cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, por fe acepto cambiar mi plan de vida. Te entrego mi plan de vida, tomo el tuyo y me comprometo a conocerte día tras día.